Meditación. Parte 17. El verdadero inicio, del despertar espiritual, o de la conciencia. Empezamos. Al nacer, todos los seres, comienzan sus procesos de vida, dentro de dos elementos, agregados a dicho ser, el cuerpo y la mente, con los cuales se identifica, llamándolos erróneamente míos, sin identificar hasta qué punto, esos míos, llegan a ser realmente míos, y de esta forma, se entra en una espiral de ignorancia primordial, ante la cual, la mente y el cuerpo de cada uno, al que denominamos, mi mente y mi cuerpo, nos toman una gran ventaja, a la hora de poder llevar, sobre todo en el caso de la mente, a un estado, el cual, nos proporcione una corriente estable, de calma y virtud, que se consigue, mediante un programa de ejercitación espiritual, que en su maduración, consigue subyugar los brotes o impulsos mentales y emocionales, incitados por el binomio, pensamiento-emoción, ya que estos, generan fluctuaciones, que crean un clima inestable, caracterizado normalmente, por el sufrimiento, y estados transitorios de placer, como resultado de la consecución de aquellos deseos, que a nivel individual se consiguen, ya que dentro de la naturaleza de la mente, existe esa tendencia constante, a los movimientos externos, por medio de los impulsos mentales, conceptualizados como deseos, movido por las fuerzas del apego y la aversión, que surgen de aquello, que nuestros sentidos captan, de los elementos del mundo fenoménico o externo, sintetizando de todo este enjambre de fuerzas, toda la gama de emociones y pensamientos, que generan el oleaje interno de fluctuaciones, además de retroalimentar nuevos brotes o impulsos de pensamiento o emoción, y que van creando todos los filtros tintados, que componen o crean un determinado ego o personalidad, que suplantan, el estado cristalino u original, de lo que realmente somos, el ser o la conciencia, la cual, se halla por norma en estado latente, ya que al haber una identificación primaria y predominante, con el cuerpo y la mente, la exploración espiritual, no es posible en este estado, ante lo cual, quedamos a merced de la mente. En su estado salvaje, que nos empuja siempre hacia afuera, y nunca hacia adentro, sobre la cual, aún no existe un proceso de doma o control, y que generará inevitablemente por ende, individuos que tienden, a estados alejados de la ecuanimidad, oscilando de este modo, del placer al dolor, a merced de la funcionalidad autónoma y particular, existente en la mente de cada ser, junto con las reacciones mecánicas y reactivas, que conducen sutilmente, el libre albedrío de cada individuo, quedando prisionero de la naturaleza particular de la mente, sin ser consciente del cautiverio, incluso la mente, consigue que sus presas, normalicen ese estado, con lo cual consigue, que no tengan, la más mínima intención de moverse, hacia un cambio interno, en la que la ecuanimidad, la paz y el autocontrol, brillan por su completa ausencia, en esos estados egoicos. A continuación, vamos a hablar un poco, acerca del porcentaje de mío, que tenemos sobre el cuerpo y la mente. Comenzamos. El cuerpo, a grandes rasgos, es una herramienta o maquinaria biológica, que mayormente funciona, de manera autónoma, ya que posee una inteligencia particular, que permite la vida dentro de él. El ADN y los procesos internos a nivel celular y metabólico, están fuera de nuestro alcance deseos y voluntad, siguiendo su curso. Solo podemos influenciar en él, indirectamente, eligiendo acertada o desacertadamente, lo que comemos, lo que bebemos, y lo que decidimos hacer en base al cuerpo. A nivel conductual, también podemos mover las partes del cuerpo, hasta cierto punto, si el mecanismo nos lo permite, ya que en algunos casos, debido a dificultades o enfermedades, ciertas partes del cuerpo, no van a responder, aunque nosotros lo deseemos, o bien, van a responder de forma autónoma, aunque nosotros no lo deseemos. Volviendo al punto anterior. Si el cuerpo nos lo permite, nos vamos a mover y actuar, en consonancia a lo que decidamos, o no decidamos, hacer con él. Por otro lado, en el caso de la mente, tenemos que hacernos con sinceridad las siguientes preguntas. ¿Somos nosotros los que creamos el pensamiento, o más bien, la naturaleza de la mente es quien los crea, y somos meros observadores de los mismos? ¿Somos nosotros los que pensamos normalmente, o más bien ese algo agregado a nuestro ser, llamado mente, nos piensa a nosotros? La respuesta es obvia, la mayor parte del tiempo, hay una fuerza resultante en la mente,
compuesta de una serie de subenergías principales, duales entre sí, que manejan los hilos de los impulsos autónomos en la mente, los cuales actúan en modalidad de piloto automático, que se sirven de aquello que nos produce apego y aversión, para ir generando todo un abanico de síntesis de pensamientos y emociones ininterrumpidos, derivando todo esto en estados anímicos que zarandean nuestra verdadera fuerza, que es la atención, y que en estado de identificación total con la mente, donde se encuentra en un ángulo muerto de percepción, encontrándose dormida, débil y presa, a merced de la mal llamada mi mente, dentro de la cual la tendencia a elegir los contenidos para actuar en el mundo será de forma inconsciente, de los cuales se derivarán la mayor parte de las acciones que emprendamos, tanto hacia afuera como hacia adentro, en el que la mayoría de los mencionados contenidos estarán presididos por impulsos reactivos y mecánicos, que desembocarán habitualmente, como ya hemos dicho anteriormente, en estados internos de fluctuación en nuestro interior, siendo esquivado en todo momento, por un estado de paz y de estabilidad atencional. Nos encontramos así como resultante, con un porcentaje muy pequeño de mío, con respecto a la mente y el cuerpo. Por lo tanto, en una mente de base, no existe, de buenas a primeras, un control sobre ella, en la cual podamos cambiar el clima de la misma a voluntad. Aquí no funciona el llegar y besar el santo, no hay caminos cortos para el adiestramiento mental, el problema hay que atajarlo desde otro ángulo, diametralmente opuesto, a la identificación con estos dos elementos, de los cuales no hay un dominio ni control absolutos, por lo cual deban denominarse mi cuerpo y mi mente. Más correctamente, deberían definirse como el cuerpo y la mente, en los cuales el verdadero yo de cada uno habita, pero claro, para dar ese salto, lo debemos de hacer de una forma en la que no quede ningún lugar a la duda, y para ello, el ejercitamiento espiritual es el único camino que nos puede dar ese salto cuántico, de carácter vislumbrativo, que active ese inicio del despertar, necesario, para sacarle el verdadero partido y sentido a esta práctica, y darle la vuelta a la tortilla de la mente, para ver o darse cuenta, de que no es mi mente, y ahí, es donde se empieza, a prender la luz de la conciencia que somos, pero hay que obtener este conocimiento, de forma experiencial, aquí no valen los textos, y lo que interpretamos de ellos, ni siquiera es suficiente el texto, que aquí estoy desarrollando a nivel teórico, para después interpretarlo, en contra o a favor, generando con ello en este último caso, una autohipnosis que nos haga creer, que mediante la comprensión intelectual, ya se ha producido el inicio del despertar. Este texto, es un mero mapa de indicaciones, para que el individuo interesado, se vuelque dentro de sí mismo, y a través de la práctica, vea que sus propios procesos mentales, son autónomos, y que solamente somos, los espectadores o testigos de los mismos, y desde allí, se crea la primera brecha de desidentificación o diferenciación con la mente, y sucede automáticamente con el cuerpo también, vislumbrando un nuevo elemento, que estaba en estado latente, ese elemento es la conciencia, que percibe los objetos, sintetizados por la mente, aunque aún no se ha escudriñado el modo, a través del cual, dicha conciencia percibe esos objetos, este es el auténtico inicio, del camino espiritual. Antes de darse cuenta, la práctica consiste, en un tanteo, dentro de la oscuridad de la mente. Por medio de este inicio, conseguimos ir abriendo gradualmente los ojos de dicha conciencia, que a través de la práctica, dinámica, y estática, en la cual, hay un resumen, dentro de una serie de 3 vídeos de este canal, titulados El adiestramiento del guerrero espiritual, así como también, en el resto de vídeos, se pueden ir extrayendo herramientas, que ayudarán al adepto interesado, a planificar y ejercitar la práctica, en los que hay trazadas, una serie de directrices, para ir ganando esa estabilidad interna, que nos permita ver progresivamente, de forma experiencial, la realidad de la mente, e iniciar el proceso del despertar, así como también, el modo de ir domando a la tigresa mental, de manera que produzca en nosotros, un estado virtuoso, ecuánime y autocontrolado, presidido por el silencio y la paz interior. A medida que vamos practicando, y activando la capacidad intuitiva del darse cuenta, que es de naturaleza experiencial, y no mental, aunque después se pueda procesar, por medio
del pensamiento, para compartir con los demás, de una forma indirecta, aquello que ha surgido de la experiencia, de ese darse cuenta, a medida que vamos desenredando la madeja interior de ignorancia, nos vamos a dar cuenta de otra cosa, que la atención en los objetos mentales y sensaciones corporales, no es lo mismo que la conciencia en sí, y encontramos de este modo, otra diferenciación o desidentificación, que es conciencia, con respecto a la atención, o flujo atencional, reconociendo a la conciencia, como nuestro verdadero ser, cuya naturaleza inherente, es un estado de ecuanimidad y silencio, sin oscilaciones, que es conceptualizado como nirvana, y la atención, la reconoceremos experiencialmente, como el vehículo inmanente, que surge siempre de la conciencia, cuando hay una manifestación de la misma, en un plano existencial de cualquier índole, en este caso, en el plano existencial de la materia compuesta, o dicho de otra forma, este mundo, en el cual estamos manifestados como conciencia, por medio del avatar psicofísico, el cual es manejado entre comillas, por la conciencia con su vehículo, y digo manejado entre comillas, porque la parte mental del avatar, con su inteligencia inmanente, puede controlar a la conciencia, sometiéndola para sí misma, ya que la mente, tiene como principal objetivo, encubrir la conciencia, por medio de su modus operandi, produciendo engaños en la atención, mediante la síntesis de pensamientos estratégicos, de tal forma, que la mantenga alejada del sitio, del cual surge, que es la conciencia, cuya naturaleza, como ya hemos dicho, es un estado de paz interna. El trabajo arduo de la meditación, consiste primero, en iniciar el proceso de inicio verdadero del despertar, y así desidentificarnos atencionalmente, de la mente y el cuerpo, sin dejar de atenderlos evidentemente, para después, recorrer un camino atencional involutivo, en dirección al centro o conciencia, sin la necesidad, de tener que dejar de experimentar con ellos, siempre de forma sana en el mundo fenoménico, para con nosotros mismos, para con los demás y con lo demás, y a la vez, ir desarrollando la habilidad y destreza, para llevar toda la energía atencional, hacia el centro verdadero del cual surge, que es la conciencia, y liberarla del falso centro, que es la mente, la arquitecta del ego o personalidad, formada en base, a los mecanismos funcionales intrínsecos, de dicha mente, que nos crea una determinada forma, compuesta por un conjunto de filtros mentales, siendo el objetivo de la práctica espiritual, llegar al estado sin forma, inherente a la conciencia, pero claro, el hecho de no tener una forma identificable por la tecnología mental, no significa de ningún modo, que esté vacía de substancia. La conciencia, es la fuente original, de la cual surge, la sutil y misteriosa substancia, que impregna de paz, toda la multidimensionalidad de elementos o agregados, en los cuales se halla manifiesta, ante lo cual, la mente finalmente, queda subyugada, y deja de influenciarnos negativamente, desvelando su verdadera identidad, que es una herramienta adherida, siendo su cometido original, servir al verdadero ser que somos. Resumiendo, la mente es un campo informacional, de estados emocionales y datos traducidos a pensamientos, que tiene un funcionamiento autónomo, de los cuales, nuestra atención deberá discernir, interpretar y clasificar, a la hora de ser usados por nuestro libre albedrío, en forma de manifestación de acciones, activas y también pasivas, de forma eficiente o deficiente. También cabe destacar, que a la mente, como campo informacional, se le pueden insertar, programas de pensamiento consciente, desde una conciencia despierta, para purificar o corregir el orden básico, que viene de serie, ya que suele contener maleza que limpiar en la mayoría de los casos, para convertirla en un instrumento, cada vez más eficiente, para con nosotros mismos y para los demás, transformando su aspecto funcional de autonomía, en una modalidad, en la que adiestrada, queda al servicio del poder, de una conciencia despierta. Dependiendo del tipo de calidad de relación que tengamos con la mente, va a decir mucho, de su estado particular, caracterizada, por una mayor o menor carga egoica. Por otro lado, la conciencia, que es nuestro verdadero ser, y nuestro centro, cuando la atención está inmersa en ella, se nutre de su luz innata, con la cual, alumbra el campo informacional de la mente, ganando más comprensión y sabiduría, a la hora de actuar dentro y fuera de nosotros, mejorando por ende, nuestra forma de estar internamente, escapando así, de las trampas y tramas del ego.
Por último, el cuerpo tiene una inteligencia autónoma, que reaccionará de una u otra forma, dependiendo por un lado, de los códigos de información que se encuentran dentro del ADN, y por otro lado, del trato que se le dé, desde toda la variedad de ángulos funcionales posibles, a nivel psicofísico, por medio de acciones y estados mentales y emocionales predominantes, en base a la capacidad, de la forma de interpretar y reaccionar, ante los eventos y circunstancias, que cada individuo tenga que vivenciar, en el transcurso de la existencia. Bueno, aquí llegamos al final de esta exposición teórica, que da indicaciones, acerca del punto clave, dentro del cual, comienza el verdadero desarrollo espiritual. Antes de ello, es un ir tanteando dentro de la oscuridad de la mente, estimulando con ello, nuestra intuición, para que se produzca ese darse cuenta, que nos abra el camino, hacia un despertar espiritual o de conciencia, cada vez más amplio, e ir ya, desde este punto, desarrollando fuerza atencional, para entrar cada vez con más facilidad, en nuestro centro real. Bueno, aquí llegamos, al término de este audio vídeo. Me despido de ustedes, hasta próximos trabajos. Un saludo. Bendiciones. Namaskar.